Pues, Buenas tardes. Nuestra exposición es sobre patologías y su clasificación. El grupo está conformado por Miguel Ángel Zapata Cifuentes, Eduardo Joan Finscue Velasco y quien les habla, Diego Alejandro Anega Chalaca. Esta es la práctica número 7 del Laboratorio de Resistencia de Materiales. Siguiente. Bueno, tipos de patología estructural. Tenemos que tener en cuenta, más que todo, como dice ahí, origen durante. En origen durante me refiero a las diferentes etapas que se pueden encontrar en un proceso constructivo, que tenemos la que es etapa de construcción y etapa de operación. En la primera, que es la etapa de diseño, nos encontramos con que es diseño inicial en los planos, en las especificaciones. En la siguiente etapa de construcción, que ya es un poco más común, es lo que es control de mezclas, selección de los materiales y procesos constructivos. Cuando nos referimos a procesos constructivos, ya sea tener en cuenta cargas, la resistencia de una viga, de una columna, control de mezclas, pues digamos que la mezcla no vaya a quedar, por decirlo así, muy aguada o que no vaya a quedar muy gruesa para el tipo de construcción que se vaya a hacer, porque esto más a largo plazo nos puede generar patologías que pueden ser como erosión, grietas, fisuras y otras combinaciones. En lo que es etapa de operación, tenemos lo más común de por sí es lo que es falta de mantenimiento en las estructuras o en cualquier tipo de, ya sea en puentes, en viviendas. Cambio de uso, ¿a qué me refiero con cambio de uso? Por decirlo que todas estas estructuras, o ya sea las que son, por decirlo así, proporcionales, tienen un tiempo límite o un TR, digamos, en años, que es un periodo, y pues se tiene que tener en cuenta porque deben estar cambiando, por decirlo así, aunque sea haciendo un mantenimiento para que no surjan patologías. Causas naturales, pues causas naturales pueden ser ya desastres naturales o fuertes lluvias, o en esos casos cuando es, por decirlo así, cuando son los climas, mucho sol o mucha agua, pues el sol también afecta mucho lo que es las estructuras cuando no se maneja un concreto que vaya bueno, más inclinado hacia ese tema. Agentes causantes, externos o internos. Internos, por decirlo así, va con lo que es todo lo que les digo aquí, ya es como los operadores, los encargados de la obra. Y otros factores externos, pues van a ser como las causas biológicas o a veces muchas veces causas químicas o como, dando un ejemplo, por decirlo así, humedad. Siguiente. listo, compañeros. Entonces, ahorita vamos a ver los tipos de lesiones. Eh, para conocer un poco estos tipos de lesiones, vamos a tratar tres tipos, básicamente los tres generales, que son el tipo químico, el tipo mecánico y el tipo físico. Dentro de estos tipos de lesiones, en el químico específicamente, pues básicamente estas lesiones eh, van a estar causadas o producidas en consecuencia de reacciones químicas, ¿sí? Que suceden entre, básicamente, en los periodos que mi compañero había socializado, en las etapas de su construcción, también ya cuando las estructuras. Por otro lado, tenemos las mecánicas. Eh, la lesión mecánica básicamente es un proceso mecánico compuestos por fuerzas externas y fuerzas internas. En la lesión mecánica, básicamente vamos a tener en cuenta todas las fuerzas externas e internas que se producen en ese agotamiento de la capacidad de resistencia de las estructuras por frente a condiciones de compresión, tracción, cortante y demás. Y por otro lado vamos a tener los tipos físicos que básicamente son causados por agentes ambientales o agentes externos como agua, viento, falta de mantenimiento, movimientos externos, bueno, y demás. Siguiente. Bueno, las patologías más habituales serían en agente químico, mecánico y físico y biológico.
En los químicos, en las fisuras y grietas, pues serían por carbonatación, corrosión, reacción álcali agregado y expansión de sulfatos. También los desprendimientos, que estos serían por corrosión y por carbonatación. Erosión es por lixiviación o ataque de ácidos. En los mecánicos también están las fisuras y grietas, pero estas ya serían por cargas, asentamientos, deformaciones e impactos. Las fracturas, ya sería por sobrecargas, aplastamientos e impactos. Los desprendimientos por deformaciones, vibraciones e impactos. Ya está también lo de erosión, sería por abrasión, cavitación, fricción y frotamiento. Y las deformaciones que serían fallos en el terreno. En los físicos son humedades, que ya puede ser capilares, filtración, condensación, fisuras y grietas, contracción, dilatación, choque térmico. Y en la erosión sería la desintegración y la delaminación. Y en los biológicos sería el biodeterioro, biodegradación y biocorrosión. Eh, bueno, como podemos ver, en muchos de estos patologías, algunas tienen las mismas, pero suceden por diferentes agentes. Esto se puede determinar por mediante estudios y porque cada una de ellas tiene características y estas características se le hace un estudio y ahí podemos determinar por qué agente sucedió. Bueno, para entrar un poco como en contexto de por qué se hacen o es importante tener en cuenta estas patologías, por decirlo así, que se le debe llevar una revisión para hacerle unas posibles acciones correctivas a las patologías, ya sea por malos procesos, lo que venimos mencionando, por lo que se genera lo que es un alto riesgo de los proyectos o un alto riesgo cuando hay eventos como externos, como se mencionaba, de que digamos hay un temblor o cosas así, pues si la estructura no es capaz de soportar por periodos, digamos, más largos y ya ha sufrido patologías, pues se va a venir abajo y no va a tener como un tiempo de reacción. Eh, Deben ser intervenidos o bueno, sí deben ser intervenidos, ¿por qué? Por lo que les mencionaba, de que van a afectar lo que es la vida útil de la estructura, y ya sean por eso mismo, por factores externos o internos. Clasificación de las patologías según su origen. Por decirlo así, por lo que es por medio de la observación, pues vamos a encontrar muchas, en este caso lo que es deterioro y también corrosión, o también sería como, por decirlo así, desprendimiento. Bueno, hay una patología existente en la columna, se observa la falta de material y desprendimiento. También se logra evidenciar corrosión en las paredes. Esas patologías se asocian a lo que es al deterioro de los agentes ambientales, como el sol, la lluvia y entre otros, ya que digamos esta es como sí, la pared de afuera de ese establecimiento, pero toda la parte de atrás, pues también que no tiene ningún recubrimiento o techo, pues también se encuentra así mismo afectada. Y por lo que les mencionaba, todo tiene una vida útil, pues eso no lo cambian, entonces pues sí va a seguir surgiendo esas patologías. Siguiente. Por También tenemos lo que es defectos, por decirlo así, que sería como el mal diseño estructural, construcción mal elaborada. También se puede tener en cuenta ahí, por lo que les decía, las etapas, ya sea etapa de operación, falta de mantenimiento, en la etapa de proyección de planos, por decirlo así, si no se hace lo que es un buen plano de la estructura o se realiza su comportamiento o análisis estructural, pues vamos a encontrar esas patologías o estas fallas. En una es de una columna, la otra es de una viga, por decirlo así. Una se puede ver como que si no era soportado ese esfuerzo, o sí, por decirlo así, y se lo provocó lo que fue bueno, un embombamiento, o sí, se estiró, por decirlo así, ni siquiera se pudo deformar. Y la otra imagen, pues también se logra ver que tiene mucha carga sobre esa viga, entonces no pudo soportar. Siguiente. El siguiente puede considerarse como biológica o por desprendimiento, por decirlo así. Pues esto fue a causa del río acá en Santander. La verdad, eso lleva pues tiempo, no se le ha como hecho ningún mantenimiento y se sigue desbordando. Cada vez va llegando al andén y pues digamos que en cualquier momento lo más probable es que se venga todo ese pedazo afectando también a lo que es el puente, ese puente, bueno, pues peatonal y también de vehículos que se logra ver en la imagen.
Y esto causa, por decirlo aquí, había un muro como de contención, pero pues tampoco pudo soportar esa fuerza del río, el Coco. Entonces se presentó un desbordamiento del terreno y el muro que mantenía el cauce del río, esto fue debido a las fuertes lluvias y se llevó también una parte del andén y una parte de la vía, y esto se puede ver muy evidenciado en todo lo que es en el municipio de Santander, en muchas partes de los ríos, más que todo, digamos, en algunas partes de las curvas, pues se ha querido implementar lo que les decía de acciones correctivas, pero la verdad es que no se puede. Siguiente. Bueno, aquí vemos ese tipo de patología que es la carbonatación. Eh, Este es uno de los problemas de origen químico más habituales. La carbonatación es una reacción química que se da cuando baja el pH de la armadura de acero, como podemos ver aquí en la imagen. Esto lo que hace es que la corrosión puede avanzar en ella. Este descenso del pH, que suele producirse de manera lenta y progresiva, está causado por la aparición de carbonato cálcico, como respuesta a la reacción entre el hidróxido cálcico o cal apagada y el dióxido de carbono del aire, y puede llegar a dañar de gravedad la estructura de un edificio cuando corroe el acero del hormigón y da lugar a costosas reparaciones. Este tipo de patología es daños a los elementos debido a la incidencia de una fuerza o agentes externos de la edificación. Como lo habló el compañero al principio, aquí sucedió un agente externo que fue un sismo en Turquía. Bueno, aquí podemos ver que fue una falla de columnas por compresión o también puede ser por flexocompresión. La erosión. Eh, Hablamos del desgaste al que se ve sometida una estructura contra la que chocan constantemente fluidos. Primordialmente o mayormente es el agua. Eh, Al chocar con el hormigón, al que se ve sometida una estructura contra la que chocan constantemente fluidos, como lo acaba de decir, eh, a pesar de que el daño, digámoslo, es mínimo, con el paso del tiempo, el problema puede irse aún mayor, se va afectando más. Puede ser erosión del hormigón, el hormigón deteriorado, el hormigón erosionado, y las estructuras terminan perdiendo resistencia y se muestran inconsistentes al paso del tiempo. Si sabemos que una obra estará en constante contacto con los fluidos, hay que estar preparados y se puede planear y utilizar agregados adecuados y llevar un mantenimiento periódico. Este es de tipo de patología, es desencochamiento. Aquí, como podemos ver, esta es una escuela eh, en México. Esto suele suceder por una mala adherencia de la pintura sobre el sustrato o un caso de humedad por capilaridad. Pueden ser las causas de los desencochados y embolsados que aparezcan en un edificio, en una estructura. Mano, Edward, tenés silenciado. Listo, compa. Ya, aquí en esta imagen vamos a ver un tipo de patología mecánica. Eh, Básicamente es una fisura y grieta, entendiendo como fisura también según la infografía consultada que está inferior a 2 milímetros de abertura, y las grietas ya son más profundas y más grandes. Entonces, básicamente aquí estamos identificando, bueno, esta foto es del municipio de Toribío, una institución educativa. Inicialmente estamos identificando que no cuenta con los elementos estructurales necesarios según las normas técnicas colombianas y las normas de sismoresistencia. Tenemos entonces
la fisura y grieta en una de las paredes de un salón múltiple, el cual tiene ausencia de vigas o, y columnas, como les mencionaba, según las normas técnicas colombianas. Siguiente. Bueno, aquí también tenemos otro tipo de fisuras y grietas, más grietas que fisuras. Entonces, en la parte izquierda tenemos una columna, un empotrado entre una viga y una columna de la misma institución. Esta básicamente ya se está generando un desprendimiento de la mampostería y a su vez está afectando el elemento estructural o los elementos estructurales. Entonces hay un corte en la columna, pero también está afectando la resistencia de la viga. Por otro lado, tenemos al lado derecho un piso, básicamente donde se identifica también una grieta, y esta grieta es generada básicamente por movimientos en masa del suelo donde se estableció este salón educativo. Siguiente. Aquí también, pues, el área de influencia o inicialmente la institución educativa, la sede educativa está ubicada en una zona de alta pendiente mayor al 60%. Por otro lado, su vocación, la vocación o uso del suelo se cambia para el tema de construcciones y se está viendo una afectación de movimiento en masa, que son también movimientos mecánicos externos, los cuales están generando deterioro, deformaciones o fallos del mismo terreno. Entonces aquí estamos mirando el cerramiento de la institución, estamos mirando también cómo se está generando ese fallo de ese terreno y por lo tanto la estructura también está teniendo dificultades. Siguiente. Y aquí estamos viendo también en el suelo de una sede educativa, estamos mirando también que el fallo del terreno está generando en el suelo o en la placa donde se construyó o se generó la edificación escolar, pues básicamente está generando, ya se está mostrando las grietas y las deformaciones que se pueden presentar aquí por patologías mecánicas. Y esta, básicamente, esta imagen nos muestra un tipo de patología, básicamente en un muro de mampostería por sobrecarga. Entonces, básicamente, las cargas verticales que están generando sobre este muro está rompiendo como esa unión también entre los materiales y los agregados aquí, generando pues en la pared también una falla mecánica, en el muro, perdón. Listo. Por otro lado, tenemos en la parte superior, dirección sur-norte, tenemos una sobrecarga también de materiales arcillosos, de materiales limos, arcillas, que están generándose, o bueno, se generó una erosión sobre el cerramiento y este a su vez está volteándose o se está generando un momento el cual el mismo cerramiento no lo puede soportar. Entonces aquí estamos mirando en la imagen que básicamente la estructura está volteándose y la cual pues ya empieza o falló prácticamente por patologías mecánicas. Listo, esto fue todo. Muchas gracias.